Otra vez estoy aquí. Y sí, llevo la misma ropa que en el vídeo anterior porque claro, he aprovechado para grabar en el mismo día 2 vídeos. El vídeo de presentación y ya un vídeo en sí. Porque claro, aquí no voy a estar todo el rato yo charlando y contando, no. Vamos al mejunje, a lo que nos interesa. Y hoy os voy a hablar, que supongo que lo pondrá por el título, y es un poco absurdo decir de lo que voy a hablar cuando ya lo pone ahí abajo, pero hoy vengo a hablaros de el mundo labiales. A ver, no voy a explicar lo que es un labial, porque evidentemente todo el mundo sabe lo que es un labial, pero muchas veces tenemos muchas dudas sobre labiales que son más fáciles de solucionar de lo que nosotras mismas nos pensamos. Así que si quieres saber de lo que vamos a hablar, quédate a ver el vídeo. Y como os decía, venimos a hablar de labiales. Todas vamos buscando el labial perfecto. Ese labial que tú te pones por la mañana temprano cuando sales de casa y que nos gustaría que llegase la noche y el final de nuestro día y siguiese el labial ahí intacto, perfecto, exactamente igual que en el momento en el que te lo has puesto. Eso lo queremos todas. Y la pregunta es, ¿ese labial existe? Y no es que no exista, es que va a depender mucho del tipo de labio que tengamos. Evidentemente en el mercado existen labiales con formulación de larga duración, que prometen ser de larga duración y realmente lo son. Pero por mucho que el labial sea de larga duración, dependiendo del labio sobre el cual lo pongamos, va a permanecer más o menos en el tiempo. Evidentemente, si usamos labiales como glosses o hidratantes, cremosos, con brillo, esos labiales van a tender a desaparecer antes de nuestro labio, evidentemente, por su formulación, porque al no ser tan secos ni tan mate, es como que no se adhieren tanto, están continuamente mojaditos y nuestra mucosa ayuda a que vayan desapareciendo antes. Los labiales mate o de larga duración se prolongan un poco más en el tiempo en el labio porque a nuestra mucosa le cuesta un poco más de trabajo eliminarlos. Pero dependiendo de la mucosa que tengamos, vamos a conseguir que el labial dure más o menos. En mi caso, por ejemplo, yo tengo una mucosa bastante evidente. Aun teniendo el labio cerrado, mi mucosa se ve, es evidente. Cuando me maquillo el labio, me maquillo la mucosa porque se ve. Y por lo tanto, como se ve, tengo que maquillarla. Pero la mucosa, para que lo entendamos, la mucosa es la parte más interna que tenemos en el labio y esa parte está en continuo contacto con saliva, encía, dientes, etc. Es la parte que más se mueve cuando hablamos, reímos, comemos, bebemos, etc. Entonces, de ahí va a tender a desaparecer el labial mucho antes que de la parte más externa del labio. Por eso nos pasa ese efecto del cual todas vamos huyendo, que es que te desaparece de aquí y te sigue quedando todo esto maquillado. Al fin y al cabo no existe el labial perfecto, sino que tú tienes que conocer cuál es tu labio y cuál es el labial que más se adapta a tu circunstancia. Ahí es donde quiero profundizar. Aun siendo el mismo labial, a dos personas distintas les puede funcionar de dos maneras distintas. Por ejemplo, los Provocalips de Rimmel London son labiales difíciles de quitar. Yo me he hecho swatch de estos labiales y cuesta trabajo. Yo he visto gente que se maquilla los labios con esto y les cuesta trabajo quitárselo. Bien, pues a mí me cuesta trabajo quitármelo, pero únicamente de la parte más externa, como si me lo hubiese perfilado. Igual, de la parte de la mucosa a mí me desaparece en cuestión de un par de horitas. Nada. Por ejemplo, de la misma marca, los Stay Matte de Rimmel London son más mate que estos, porque estos se supone que llevan la parte de brillo y debes de usar los dos pasos. Yo cuando lo uso no combino los dos pasos, solamente combino este. Tarda un poquito en secarse y cuando se seca es verdad que dura, pero a mí se me va de la mucosa. Este tarda un poquito menos en secarse, no es tan incómodo de llevar, o sea, es incómodo de llevar, a mí no me resulta incómodo, pero reconozco que es bastante reseco, pero consigo que la mucosa me dure un poquito más. También tengo que decir que este labial yo lo tengo desde hace bastante tiempo. Han vuelto a sacar más los, en vez de los Stay Matte, los Stay Satin o algo así. Y yo creo que han vuelto a reformular esto, porque este yo lo tengo desde hace bastante tiempo. La nueva formulación no la conozco, porque como todavía tengo este y me dura, no tengo la necesidad de tener que comprarme otro. Pero bueno, eso es tema aparte. En mi caso particular, a mí este labial sí me aguanta. Si por ejemplo nos vamos a labiales en stick, como por ejemplo puede ser este de Mercadona, el famoso Color Fix, es cierto que son labiales mate, eso es evidente, que son de larga duración, sí, perduran,
pero a mí me desaparece muy pronto de la mucosa. Pero es cierto que al ser en stick, que son más cremosos que los labiales líquidos, cuando me va desapareciendo, no desaparece por completo. O sea, perdón, cuando me va desapareciendo, no desaparece únicamente la mucosa, va desapareciendo paulatinamente y va perdiendo el efecto de color por parejo, digamos. Entonces, no me gustan del todo, pero no me desagradan porque aún así no se me ve esa raya tan marcada. Luego tengo otros labiales que sí me gustan, pero reconozco que cuando me los pongo, a los 10 minutos me ha desaparecido de la mucosa. Por ejemplo, suelen ser los Liquid Sweet de NYX. Me desaparece de la mucosa, se me queda ahí el rajote ese que se queda ahí feísimo y a mí no me gustan. Por lo tanto, por mis gustos personales y por la tipología que tiene mi labio, por la morfología que tiene, que tengo una mucosa bastante externa, yo ya voy conociendo más o menos qué tipos de labiales puedo ir usando y cuáles no, y cuáles sé que me van a desaparecer antes del labio y cuáles no. Evidentemente, si nos vamos a tonos más claritos, más nude, como en teoría el color se parece, bueno, dependiendo del tipo de labio que tengamos, ¿no? Pero si el color del labial se parece un poco o bastante al tono de nuestro labio natural, cuando va desapareciendo, evidentemente lo que es a la vista no se nota tanto como un rojo o como un borgoña o como un morado, como a estos, por ejemplo, o un marrón. Eso se va a notar un montón porque el color distancia muchísimo de nuestro labio natural. Por eso muchas veces yo recurro a los colores más nude para más trote, para más día a día. Pero luego sí es cierto que podemos tener truquitos que nos pueden ayudar a hacer que el labial perdure un poco más, aun teniendo el problema de la mucosa, bueno, no es problema, entre comillas, aun sabiendo que por la mucosa nos va a desaparecer antes y tal, pero podemos intentar paliar todo esto del efecto de que el labial se va a ir antes. Por ejemplo, usando perfiladores o lápices labiales. Y no me refiero únicamente a perfilar el labio, porque si perfilamos el labio, cuando el labial desaparezca, lo único que va a quedar va a ser el perfil, que eso es de lo que vamos huyendo. Lo que podemos hacer es que con el lápiz maquillamos el labio entero, como si fuese un labial, y encima ponemos el labial. Si nos gusta demasiado el color que se nos ha quedado con el lápiz, podemos encima usar cualquier tipo de tope, como por ejemplo estos productos de W7 de los que voy a hablar ahora. Bueno, si nos gusta mucho cómo se queda, podemos usar únicamente esto, y si no, poniéndole encima un labial, vamos a hacer que cuando el labial desaparezca, al ser más hidratante, aunque sea mate, pero es una formulación un poco más hidratante que esto, que simplemente es mina, va a desaparecer el labial, pero esto se va a quedar. Aunque se pierda de la mucosa, pero va a tardar un poco más. Luego, de lo que os quiero hablar son de estos dos productos de W7. Son dos productos completamente distintos. Esto promete convertir cualquier labial con brillo o satinado en un labial mate. De esa función yo no puedo hablar porque no tengo en mi colección labiales que sean tan brillosos. Esto promete matificar los labiales que tengan más brillo. Esto es como una especie de bálsamo que al emplearlo sobre labiales que sean más hidratantes, un poco más jugositos, desliza fácilmente, fácil de aplicar, y promete que cuando se seque el labial con esto encima se va a quedar con un efecto más mate. Ya os digo que yo eso no lo he probado, pero lo que sí me he dado cuenta es que prolonga un poco más la duración del labial que uses debajo, pero muy poquito. Lo que sí me he dado cuenta que prolonga aún un poco más que esto, lo que prolonga es esto. Que esto es como, el formato que tiene es como si fuese un aplicador de esmalte de uña, ¿vale? Y lo que contiene aquí es como si fuese una especie de alcohol. De hecho, cuando nos lo aplicamos, como que al principio nos escuece un poquito. A mí, por ejemplo, como tengo tantas grietitas y tal, a mí me escuece bastante. Y esto lo que hace es que va a ayudar a que cuando tu labial se seque, esto es como si fuese un topper encima, y va a hacer que el labial dure aún más, que el labial no se mueva y dure aún más. A ver, que a los milagros, si queréis, se los pedí a Lourdes, porque a estos milagros no lo podéis pedir. Esto aguanta un poco, pero un poco, no demasiado, pero por lo menos podemos ayudar a que la duración del labial sea un poquito más prolongada. Si me acuerdo, intentaré dejar los links de esto en la cajita de información.
En definitiva, si vais buscando un milagro, yo creo que no lo vais a conseguir. Es cierto que si vamos buscando un labial de larga duración, tenemos que fijarnos que su formulación sea esa, que sean mates, que no tengan brillo, aunque los efectos metalizados no llega a ser brillo, o sea, es efecto metalizado, pero no llega a ser brillo, labiales que no sean demasiado jugosos, que sequen rápido, porque si tardan mucho en secar mientras que están secando va desapareciendo. Con todo eso vamos a conseguir que el labial se prolongue un poco más en el tiempo, lo que es situado encima de nuestro labio. Pero aún así, dependiendo del tipo de labio que tengamos, podemos conseguir un efecto u otro con el mismo labial. Es que no hay una ciencia exacta, no hay un labial perfecto que no. O sea, yo creo que incluso si te echases pintura de las paredes, se te acabaría yendo de la mucosa. Y si tu mucosa llega hasta aquí, como en mi caso, pues te desaparecen todo, hasta las pinturas de las paredes. Espero que haya quedado claro todo lo que pretendía explicar. Y si tenéis alguna duda, podéis dejármelo abajo por la cajita de comentarios. Y por ahí vamos comentando, vamos charlando, vamos creando aquí una beauty charla chulilla. Y si queréis seguir viendo más vídeos como estos, me tenéis que dejar un like para que yo me dé cuenta. Os tenéis que suscribir, que no sé si el botoncito estará por un sitio, por otro, por aquí, por allí. No sé por dónde tiene que estar, pero en algún sitio tiene que estar el botón. Y yo creo que ya está, que nos vemos en el siguiente vídeo, ¿no?